Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que está haciendo que muchos corazones laten más rápido y que ha desatado un torbellino de conversaciones en España, el posible romance entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarraoğlu. Sí, lo han oído bien. Esas dos estrellas que nos tienen cautivados en Yalan, o como la conocemos aquí, Inocentes, están en el centro de todos los rumores y, francamente, los fans españoles no podrían estar más intrigados. En este vídeo vamos a sumergirnos en todo lo que se dice, vamos a analizar las señales, las reacciones de los fans y lo que esto podría significar para el futuro de nuestras parejas favoritas en la ficción. Así que si son tan fans como yo de estas dos personalidades, quédense hasta el final, porque esto se va a poner bueno. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. ¡Vamos allá! Bueno, como saben, Mert Ramazan Demir y Afra Sarraoğlu se han convertido en auténticos fenómenos en España gracias a su increíble química en pantalla como Ferit y Seyran en Yalan. La serie, que ha arrasado en audiencia, nos ha presentado una historia llena de drama, amor y giros inesperados, pero lo que ha capturado especialmente la atención de muchos es la conexión palpable entre sus protagonistas. Esa chispa, esa complicidad que vemos cuando las cámaras están grabando, ha traspasado la pantalla y ha empezado a alimentar las especulaciones en la vida real. Los rumores de un posible romance entre Mert y Afra comenzaron a circular hace ya algún tiempo, pero en las últimas semanas, parece que han tomado una fuerza inusitada. ¿Qué ha avivado estas llamas? Pues bien, han sido varios los dedos que apuntan en la misma dirección. Por un lado, tenemos las apariciones públicas juntos. No me refiero a eventos oficiales de la serie, sino a momentos más casuales, fotografías tomadas por fans o incluso por la prensa en lugares donde se les ha visto compartiendo tiempo. Estos avistamientos, aunque a menudo son capturados en instantáneas rápidas y a veces borrosas, desatan la euforia entre los seguidores. Se analizan cada gesto, cada mirada, cada sonrisa, buscando la confirmación de un amor que muchos ya desean ver florecer fuera de la ficción. Y no nos olvidemos de las redes sociales. Las redes sociales. Son el caldo de cultivo perfecto para cualquier rumor. Los fans españoles, con su entusiasmo característico, no paran de compartir cualquier tipo de contenido relacionado con Mert y Afra. Desde memes ingeniosos hasta teorías conspirativas sobre su relación, todo vale. Se crean hilos de conversación interminables en Twitter, se analizan hasta el último detalle en Instagram y TikTok, y los comentarios en YouTube, como aquí, son una mina de oro de especulaciones y deseos. Muchos fans mencionan la energía que desprenden juntos. Dicen que no es algo que se pueda fingir, que esa facilidad para estar el uno con el otro, esa complicidad que se percibe incluso en las entrevistas conjuntas, es señal de algo más que una simple amistad o profesionalidad. Y es cierto, cuando dos actores tienen esa química tan especial en pantalla, es difícil para el público no fantasear con que esa conexión se traslade a la vida privada. Nos encanta imaginar que el amor que vemos en Yalan es real, porque al fin y al cabo, ¿quién no quiere creer en finales felices, tanto en la ficción como fuera de ella? Por supuesto, hay que ser cautos. Sabemos que la prensa del corazón a veces juega con la imaginación y que los fans, con la mejor de las intenciones, pueden llegar a idealizar a sus ídolos. Pero también es cierto que en el mundo del espectáculo, a veces, los rumores tienen una base sólida. Y en este caso, los indicios parecen acumularse. Las reacciones de los fans españoles son, en su mayoría, de pura alegría y expectación. En los comentarios de los vídeos en los foros de fans, se lee una y otra vez el deseo de que Mert y Afra estén juntos. Expresiones como "nacen una pareja perfecta", "que viva Mert y Afra", o "ya era hora de que se dieran cuenta de lo que sienten", son muy comunes. Hay quienes defienden su relación con uñas y dientes, argumentando que su conexión es demasiado evidente para ser ignorada. Otros, más analíticos, señalan pequeños detalles en sus interacciones que para ellos son pruebas irrefutables. Y es fascinante ver cómo esta conversación se ha desarrollado. No es solo un rumor aislado, sino que se ha convertido en un tema recurrente entre los seguidores de la serie en España. Los fans españoles tienen una forma muy particular de involucrarse con sus series y actores favoritos, y en este caso, han adoptado a Mert y Afra como una pareja de oro a la que apoyan incondicionalmente. Hemos visto comentarios que comparan esta situación con otras parejas de
Actores que surgieron de series exitosas y que terminaron consolidando sus relaciones en la vida real. Esto alimenta aún más la esperanza de los fans, que ven en Mert y Afra un nuevo capítulo de esa historia. Por otro lado, también hay quienes piden respeto por la privacidad de los actores. Entienden que si bien es emocionante especular, es importante recordar que Mert y Afra son personas con vidas propias y que tienen derecho a mantener ciertos aspectos de su vida personal en privado. Es un equilibrio delicado entre la pasión de los fans y el respeto por los artistas. Un aspecto interesante a destacar es cómo esta especulación sobre su vida personal parece haber aumentado aún más el interés en la serie. La gente quiere ver cómo se desarrolla la relación en pantalla, sabiendo que, quizás, esa intensidad no se limita solo a la ficción. Es un ciclo virtuoso que beneficia a la serie y a los actores, aumentando su popularidad y su alcance. Analizando un poco más a fondo cuáles son esos indicios que los fans tanto comentan. Pues bien, a menudo se refieren a comentarios sutiles en entrevistas, a miradas compartidas que parecen durar un segundo más de lo normal, a la forma en que se apoyan mutuamente en eventos públicos, o incluso a la ausencia de parejas oficiales conocidas por parte de ambos, lo que deja un espacio libre para la imaginación colectiva. Los directos de Instagram y las apariciones en programas de televisión turcos donde ambos coinciden son analizados con lupa. Cada palabra, cada silencio, cada gesto es interpretado por la legión de fans españoles. Es importante recordar que hasta ahora, no hay una confirmación oficial por parte de Mert o Afra sobre su relación. Ellos han sido bastante discretos al respecto, lo cual, por supuesto, solo alimenta más los rumores. En el mundo de la fama a veces el silencio es el mejor aliado de las especulaciones. Y en este caso su discreción les ha servido para mantener vivo el interés y la conversación. Los fans españoles son un público muy apasionado y entregado. Cuando se encariñan con una serie o con unos actores, lo demuestran de formas muy directas. La creación de fanpages, la organización de eventos de visionado conjunto, la traducción de entrevistas y la constante interacción en redes sociales son solo algunas de las manifestaciones de este fervor. Y en el caso de Mert y Afra, este fervor se ha canalizado en la esperanza de un romance real. Hemos visto cómo algunos fans con un gran sentido del humor han creado predicciones sobre su futuro juntos, y otros han llegado a recopilar pruebas visuales que, según ellos, demuestran su relación. Es un fenómeno fascinante que refleja la conexión emocional que el público establece con los personajes y, por extensión, con los actores que les dan vida. Y no nos equivoquemos, este tipo de especulaciones no son exclusivas de España. En Turquía, por supuesto, también se habla mucho de ellos, y en otros países donde la serie ha sido un éxito, la conversación es similar. Sin embargo, la intensidad y la forma en que los fans españoles canalizan su entusiasmo son realmente dignas de mención. Hay una energía particular en la comunidad de fans de series turcas en España que es contagiosa. Finalmente, lo que queda claro es que, ya sea que haya algo entre Mert y Afra o no, su conexión en Yalan ha logrado crear un vínculo muy fuerte con el público español. Su química en pantalla es innegable y ha sido uno de los pilares del éxito de la serie. Los fans están encantados con su trabajo y, por supuesto, les desean lo mejor, tanto en sus carreras profesionales como en sus vidas personales. Así que, para resumir, hemos repasado la creciente oleada de rumores sobre un posible romance entre Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, las razones detrás de estas especulaciones, principalmente sus apariciones juntos y la química innegable que transmiten, y por supuesto las entusiastas y esperanzadas reacciones de los fans españoles. Hemos visto cómo las redes sociales son un hervidero de conversaciones, análisis y deseos, y cómo, a pesar de la falta de confirmación oficial, el público español se ha volcado en apoyar esta posible nueva pareja, esperando que el amor de la ficción se haga realidad. Ha sido un recorrido por las ilusiones, las esperanzas y el cariño que los fans tienen por estas dos estrellas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Es realmente fascinante ver cómo la conexión entre los actores y el público puede llegar a ser tan fuerte y cómo, a veces, los deseos colectivos pueden crear su propia narrativa. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿Qué les parece esta oleada de rumores? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta.
Compartir este vídeo con todos sus amigos que también son fans de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.